Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valeria Antonelli y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los conceptos más importantes e iniciales de los compuestos orgánicos. Vamos a iniciar describiendo la composición del organismo, posteriormente hablando sobre la clasificación de los compuestos biológicos, más adelante la clasificación de los compuestos orgánicos y por último vamos a hablar de algunos conceptos importantes con respecto a lo que es la isomería. Si bien el elemento que ocupa el mayor porcentaje de la corteza terrestre es el silicio, el elemento principal del organismo es el carbono. Es aquel que genera las cadenas que van a formar la estructura principal y primordial de las biomoléculas. Lo que lo hace al carbono tan especial es que en una primera instancia puede hacer uniones muy estables. Por otro lado, puede generar cadenas muy largas de carbono, incluso hacer ramificaciones y enlaces dobles y triples con otros carbonos. Por otro lado, también puede hacer enlaces covalentes con muchísimos otros átomos, lo que nos da la posibilidad de tener muchas combinaciones y dentro de las mismas también muchas conformaciones. Por este motivo, el carbono resulta como el protagonista de la química orgánica. Como ya nos pudimos haber dado cuenta con el hecho de que el carbono sea el elemento primordial en la estructura de las biomoléculas, la composición del organismo es muy diferente a la composición de la corteza terrestre. A los elementos biológicos los podemos clasificar de acuerdo a la cantidad que necesitamos en primarios, secundarios y en los oligoelementos. Dentro de los primarios, como podemos ver en pantalla, tenemos al oxígeno, al carbono, al hidrógeno, al nitrógeno, al calcio y al fósforo. Pensemos que la mayoría de nuestro cuerpo está formado por agua, por lo tanto, podríamos haber imaginado que el oxígeno y el hidrógeno iban a tener un lugar importante. El oxígeno y el hidrógeno, junto con el carbono y el nitrógeno y el fósforo, van a generar biomoléculas muy importantes. El calcio lo podemos encontrar disuelto en la sangre y en muchos líquidos del organismo, haciendo funciones muy importantes. También lo vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de los minerales óseos, junto con el fósforo. El calcio también cumple con muchas otras funciones. Por ejemplo, funciona como mensajero dentro de las células y permite, por ejemplo, la contracción de los músculos. Acá podemos ver representado, por ejemplo, un lípido, una proteína y un ácido nucleico que están formados por estos elementos que nombramos recién. Los elementos secundarios ya fíjense que se requiere menos del 1% para el organismo. Tenemos, por ejemplo, el potasio, tenemos, por ejemplo, el cloro, el azufre, el magnesio, el sodio y el hierro. Fíjense que a pesar de necesitarse un porcentaje tan bajo, son sumamente importantes. El potasio, el cloro, el sodio son los iones principales que se encuentran en la sangre y son los que representan la mayor cantidad de esa presión osmótica que hablábamos antes. El azufre, por ejemplo, es un elemento muy importante para algunos aminoácidos y el magnesio, por ejemplo, es un elemento muy importante para el funcionamiento de algunas enzimas que es lo que hemos representado acá abajo, que permite muchas reacciones que en el organismo sin ellas no se podrían dar. El hierro, por ejemplo, es muy importante para permitir el transporte del oxígeno a través de la sangre. Por otro lado tenemos a los oligoelementos, que son elementos que son necesarios para el organismo, pero que se requieren realmente muy poca concentración. Tenemos por ejemplo el flúor, el cobre, el yodo, el manganeso, el zinc, el molibdeno y el cobalto. Dentro de estos, por ejemplo, el yodo es muy importante para generar las hormonas que produce la tiroides. Y muchos de estos otros son necesarios, por ejemplo, para el funcionamiento de estas enzimas que hablábamos recién.